Bueno, yo creo que podemos empezar este directo. Bienvenidos todos. Os envío pues un saludo y espero que estéis súper bien. Hoy el directo va a tratar de un tema muy concreto, pero como os decía, creo que muy interesante, o eso espero, por lo menos a mí me lo parece, y creo que también es muy importante conocerlo para cuidar bien nuestra maquinaria, ¿no? Nuestra salud. El tema de hoy es, o son, grasas buenas y grasas malas, entre comillas, porque vamos a ver ahí matices que son importantes conocer porque todos los tipos de grasas que comemos con nuestra alimentación, que tomamos con la alimentación, todos son necesarios en una medida o en otra. La cuestión es saber cuáles debemos tomar en mayor cantidad, menor, ¿no? Un poco las proporciones por donde tienen que ir. Y ese es el truco, porque en la alimentación, cuando pensamos en salud, pues... Hola Sagrario, qué bien verte por aquí. En alimentación lo importante es comer de todo, ¿no? Pero el truco está en comer realmente pues las proporciones adecuadas de cada alimento, las cantidades, ¿no? Las proporciones son importantes, las proporciones. Hola Tony, gracias por los records. Las proporciones son importantes y es un poco lo que nos intentan explicar las pirámides de alimentos, ¿no? Nos intentan explicar esas proporciones de qué alimentos tenemos que tomar en mayor proporción, frecuencia, ¿no? Las raciones y demás. En cuanto a las grasas, pues bueno, las necesitamos, no son enemigas en la dieta, obviamente, son importantes, las necesitamos porque las grasas tienen muchas funciones en nuestro organismo. Una de las funciones es quizá en la que más pensamos y es que tienen una función energética porque si comemos un exceso de grasas las vamos a almacenar, ¿no? En forma de grasa corporal, sobre todo en la zona abdominal y en las mujeres o en algunas otras personas, pues también en la zona más de las caderas y de las piernas. Y esa acumulación de grasa es una reserva de energía, ¿no? Y esto lo sabemos todos, pues que las grasas son una reserva de energía y que si acumulamos grasas en el cuerpo, pues bueno, pues estamos engordando de una forma no saludable, porque obviamente acumular grasa corporal no nos conviene, no solo por un y no solo por un tema de estética, obviamente, ni mucho menos, sino más por un tema de salud, ¿no? Cuanta más grasa acumulamos en el organismo, peor funciona nuestra maquinaria, más aumenta pues los problemas, por ejemplo, relacionados con la diabetes, con la resistencia a la insulina, aumenta la inflamación, empeoran muchas patologías y si no tenemos patologías podemos tenerlas en el futuro, ¿no? Fácilmente. Así que acumular grasa en el organismo no es en exceso, no es deseable. Pero sí que necesitamos una cantidad mínima de grasa. De hecho, en la composición corporal de una mujer y de un hombre siempre tiene que haber un porcentaje de grasa. En los hombres, considerando hombres y mujeres como grupo genérico adultos, en un hombre la grasa corporal debería estar entre el 12% y el 20% como mucho, y en las mujeres todo esto depende de la edad, pero un poco por aproximar, en las mujeres debería estar alrededor del 20-25%, por ahí debería estar la cosa. ¿Por qué necesitamos ese porcentaje de grasa, no? ¿Por qué necesitamos un poquito de grasa? Pues porque además del almacén energético, la grasa también se pone debajo de la piel, también necesitamos ese pequeño almacén de grasa en tejidos y en el abdomen lo mínimo, pero en tejidos porque el cuerpo va a utilizar las grasas para generar sustancias que necesita. Por ejemplo, en hombres y mujeres, las hormonas sexuales. Pues las hormonas sexuales se fabrican a partir de la grasa y especialmente del colesterol, de manera que testosterona, estrógenos, son hormonas que necesitamos para nuestro funcionamiento y que se fabrican a partir del colesterol, así que ya estamos diciendo una idea clave importante y es que el colesterol, aunque
obviamente, pues tenemos que procurar no consumir un exceso y que la hipercolesterolemia es un problema de salud, pero el colesterol el cuerpo lo necesita. Bueno, vale, así que bueno, ahí queda eso. Por ejemplo, pues este puede ser un problema para personas, especialmente pues en el contexto, yo lo he visto, en el contexto de mujer joven, deportista, que además cuida mucho su alimentación y procura no tomar grasas, y no tomar grasas, sobre todo de las que se consideran malas, que ahora veremos cuáles son, pues en esas mujeres jóvenes deportistas que toman muy poca grasa, esos niveles tan bajos de grasa hace que se les retire la regla, porque, pues bueno, pues porque la menstruación no se puede poner en marcha, porque el cuerpo no tiene suficiente materia, colesterol y otros tipos de grasas que necesita para fabricar esas hormonas. Así que es muy importante, ¿vale? Bueno, también tienen otras funciones, ¿no? Hemos visto la de almacenamiento, reserva energética, bueno, importante en cierto modo, ¿no? Tener un mínimo, pero vamos, a día de hoy tampoco nuestro contexto nos obliga o nos genera una necesidad de tener ese depósito de grasa, ¿no? Tenía mucho sentido pues hace muchísimos años en la prehistoria y cuando había escasez de alimentos, pues que pudiéramos tener cierto almacén de energía para cuando no había alimentos disponibles, ¿no? Vale. La función energética, la función de generación, ¿no? De formación de hormonas sexuales, bien, también importantísimo, lógicamente. Otras funciones, las grasas tienen funciones muy importantes y esto de forma general y veremos cuáles en particular, en el sistema nervioso. Bueno, nuestro cerebro, nuestras neuronas estructuralmente están formadas por grasas, de hecho todas las células de nuestro organismo tienen una membrana exterior, ¿no? que las protege, su membrana, y esa membrana está formada principalmente por grasas. También por algunas proteínas, etcétera, pero principalmente por grasas. Entonces, bueno, si no, claro, o sea, necesitamos grasas, porque nuestros tejidos, las membranas de las neuronas, pues también están formadas por grasas. Y dependiendo del tipo de grasas que predominen en nuestra alimentación, esas membranas van a tener una composición u otra y van a ser más o menos funcionales, van a tener una función más óptima o menos óptima y también pasa en las neuronas. Y ahora os lo explicaré cuando os explique los diferentes tipos de grasas y físicamente nos vamos a imaginar o voy a intentar que podáis imaginar esas grasas cómo se comportan en el organismo. Vale, entonces, bueno, súper importante en el sistema nervioso, en todos nuestros tejidos, porque todos nuestros tejidos, incluso la piel, ¿no? Pues todas las células tienen grasa. Bien, vale, funciones súper importantes, ¿no? Energética, fabricación de hormonas sexuales, estructural a nivel del sistema nervioso y de las demás células, también funcional en el sistema nervioso por bueno, pues generación de otras sustancias y también funcional en el sentido de que muchas grasas se utilizan para formar o sustancias inflamatorias o antiinflamatorias cuando nos hacemos una herida que os explicaba el otro día o nos pasa algo, tenemos bueno, pues un trauma, ¿no? Una lesión en un tejido, el cuerpo va a fabricar sustancias inflamatorias de momento para proteger esa zona y poderla recuperar y esas sustancias inflamatorias se fabrican en su mayor parte a través o a partir de las grasas y las antiinflamatorias que vamos a necesitar después también. ¿Vale? Así que las grasas tienen muchas funciones, por tanto, bueno, las necesitamos, lógicamente, ¿no? Tienen que estar en la alimentación. Lo importante es saber cuáles son los tipos y de cuáles tengo que tomar más y de cuáles menos. ¿Bien? Vale, pues ¿cuáles son los tipos de grasas? Y esto lo vais a ver, y tengo por aquí varios etiquetados, porque así, bueno, también pues comentamos en base a etiquetados, que es uno de los temas que también se sugirió por parte vuestra, ¿no? Por algunos de vosotros. Entonces tengo unos etiquetados. Cuando vemos la información nutricional de los etiquetados, pues bueno, en esta información nutricional normalmente encontramos la cantidad de valor energético, ¿no? De calorías y de kilojulios, que el valor energético del producto. Luego pues tenemos el valor total de las grasas y dentro de ese bloque, ¿no? De grasas totales, después normalmente los etiquetados nos
nos explican qué cantidad de grasas saturadas tiene el producto. Y en algunos etiquetados, porque esto ya no es obligatorio, las grasas saturadas sí, hay que indicarlas, pero en otros no, pero las otras no es obligatorio, ¿no? Pero sí que podemos encontrar etiquetados como este, que es muy completo y que nos dice, de grasas, pues las totales son las que son. Y luego tenemos grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas, ¿vale? Bueno, luego volvemos a comparar etiquetados y a comparar cantidad de grasas en diferentes alimentos. Pero esos son los tres tipos principales de grasas. Grasas saturadas, grasas monoinsaturadas, grasas poliinsaturadas. Saturadas, mono, poli. Bueno, esto parece un juego de palabras. Y os voy a intentar explicar la diferencia entre unas y otras de una manera visual, aunque yo no tengo el juego que tenía mi profesor de la universidad cuando nos explicó este tema por primera vez, pero voy a intentar explicaroslo fácil. Las grasas saturadas son las consideradas malas porque son las que tenemos que tomar en menor cantidad, porque si tomamos un exceso de grasas saturadas, son las que van a obturar nuestras arterias más fácilmente, son las que van a generar rigidez en nuestras células y en nuestras arterias también, y son las que van a tener un efecto proinflamatorio también, de manera, y son las que más fácilmente se almacenan, que ahora entenderéis por qué. Por tanto, las grasas saturadas son las que pueden tener o pueden generar un problema de salud. Por eso en los etiquetados de los alimentos es obligatorio indicar qué cantidad de grasas saturadas tiene un alimento. ¿De acuerdo? Vale, ¿cómo son las grasas saturadas o cómo son las grasas en general? Las grasas en general, sí, Patri dice, las grasas saturadas nos saturan. Sí, totalmente, no podemos tener ahí esa relación. Las grasas en general, ¿no? Cuando hablamos de grasas, hay varios tipos, pero lo más habitual es que las grasas sean unas cadenitas en su estructura como sustancia, son como cadenas, ¿no? Cadenas de carbonos, cadenas. Y esas cadenas, en general, se encuentran en bloques de tres en tres, unidas por una sustancia que se llama glicerina o glicerol, y ese glicerol que tiene como tres enganches, ¿no? Es como si fuera esto, ¿no? Una sustancia que tiene una forma muy concreta, que tiene 3 puntos de unión, y en esos 3 puntos de unión se pueden adherir, ¿no? Se pueden enganchar las líneas, las cadenas de grasas, ¿vale? Eso es un triglicérido, que habréis oído hablar. Bueno, los triglicéridos son una forma de empaquetar las grasas y poderlas almacenar. ¿Cuál es la característica de las grasas saturadas? Y espero que esto os parezca interesante. A mí me lo parece y me ayuda un montón a entender todos los procesos que se producen en el cuerpo. Las grasas saturadas son cadenas de carbono, son cadenas largas, bueno, más o menos largas, puede haber diferentes longitudes, pero en general son cadenas largas, muy lineales, muy rectas, porque en su estructura, imaginaros pues una cadena, ¿no? Una cadenita. En su estructura todo está perfectamente alineado con enlaces o con enganches entre las partes muy lineal, o sea, es decir, solo hay un enlace y por eso se llama saturado, de manera que es lineal. Bueno, la idea es que las grasas saturadas son lineales. Como son súper lineales, son muy fáciles de almacenar. Imaginaros que yo quiero guardar en mi librería libros y me empeño en guardar los libros abiertos. Bueno, podré guardar algunos, pero no me van a caber apenas ninguno, porque si los guardo abiertos ocupan mucho más espacio y no voy a poder almacenar bien mis libros ahí. Sin embargo, si cierro los libros, ¿no? Y los hago planos, como serían estas grasas saturadas, que son planas, muy lineales, planos, así puedo guardar muchos y puedo optimizar el espacio. Y eso es lo que hace el cuerpo. Las grasas saturadas para el cuerpo son las que son ideales para guardar, porque son tan finas, tan lineales,
que las pone en esos paquetitos de 3, así, ¡pup!, ocupan poco espacio y en ese poco espacio lo puede ir aprovechando, puede ir guardando en nuestras células de almacén que se llaman adipocitos. Pues en esas células de almacén caben muchas grasas saturadas porque son muy lineales. Bien, también pasa otra cosa, como son muy lineales, son muy rígidas y eso hace que cuando estas grasas abundan en nuestra alimentación, inevitablemente una parte de ellas se coloca en las células, ¿no?, en nuestras estructuras, en nuestros tejidos, y hace que nuestros tejidos sean más rígidos. Y esto lo vamos a entender muy bien con un ejemplo que a mí me encanta. Y que bueno, fue un ejemplo, todo esto me estoy nutriendo de verdad, de las primeras lecciones que aprendí en la facultad. Si cogemos un jamón, bueno, en este caso, pues un jamón serrano, ¿no? La grasa, y no sé si se ve bien, pero la grasa blanca compacta que normalmente está en un lateral del jamón serrano, cuando no es especialmente pues un jamón ibérico extra exquisito y bueno, ¿no? Si es un jamón serrano normal, la grasa va a estar bastante compacta y muy en un lado, ¿no? Y muy blanca, ¿no? Blanca, compacta, porque es grasa saturada. Si este jamón fuera un jamón ibérico, estaría muy bien. Esa grasa sería distinta porque ya no habría tanta grasa blanca en un lado, sino que la grasa estaría más en vetas dentro de lo que es el jamón y sería una grasa más transparente. Bueno, y esto seguro que lo habéis visto y esto ayuda un montón. La grasa del jamón bueno es una grasa como más fluida, ¿no? Es una grasa más transparente, más fluida, más líquida, no es que sea líquida, pero que es más fluida cuando cortamos una pieza de jamón bueno. Y cuando cortamos o cuando tenemos lonchas de un jamón serrano más normalito, pues esa grasa es más dura, más sólida. De manera que las grasas saturadas a temperatura ambiente son más sólidas, son más rígidas. Por eso, si en nuestra alimentación predominan, también hace que nuestros tejidos sean igual, sean más rígidos, más sólidos. Y eso hace que a nivel, por ejemplo, de las arterias, a nivel cardiovascular, eso no es bueno. Porque si los tejidos son rígidos, las arterias son rígidas, se rompen con mayor facilidad, ¿vale? Bueno, importante, las grasas saturadas. ¿Cuál es el otro punto negativo de las grasas saturadas? El punto negativo es un poco otra sustancia que les acompaña. Normalmente las grasas saturadas están en la carne roja, los lácteos, en los huevos también hay. Y normalmente en estos productos que hay grasa saturada también hay colesterol. Normalmente cuando comemos un exceso de grasas saturadas, también estamos comiendo un exceso de colesterol. Y si tomamos un exceso de colesterol, eso es negativo, aunque el colesterol lo necesitamos, ¿no?, en una pequeña cantidad, menos de 300 miligramos al día. Pero bueno, esta cifra es un poco, no nos dice mucho, ¿no? Pero con una alimentación basada en alimentos vegetales, evitando carnes rojas en el día a día, evitando los embutidos en el día a día. Eso no quiere decir que en una ocasión especial se puedan tomar, pero evitándolo en el día a día, evitando, pues bueno, el exceso también de productos lácteos, especialmente la leche, que es la que, pues una leche entera concentraría mucha grasa saturada y también colesterol. Todo esto, si hacemos una alimentación correcta, no nos vamos a pasar de colesterol, pero si nos estamos pasando con todos estos alimentos como la carne roja, los embutidos, pues la leche, por ejemplo, pues sí que tendríamos un exceso que sería negativo. De acuerdo, por eso, pues nada, quedaros ahí. Las grasas saturadas son muy lineales, se almacenan súper fácilmente, generan rigidez en nuestros tejidos, por eso a nivel cardiovascular no son buenas, van asociadas a colesterol, en los alimentos que hay grasas saturadas hay colesterol y por eso también pueden ser un problema si las tomamos en exceso. Pero si las tomamos en exceso, acordaros, ¿vale? Las necesitamos en cierta parte porque si no,
y yo esto a veces a los alumnos se lo explico, en la uni se lo explico pues en plan así un poco como de broma o en las charlas, ¿no? Si tomáramos nada de grasas saturadas, además de que nos estaría costando mucho tener el suficiente colesterol para generar nuestras hormonas sexuales, nuestras membranas, nuestros tejidos serían demasiado fluidos o demasiado laxos. Bueno, no tendrían una composición con la rigidez justa y necesaria que necesita el cuerpo. Así que bueno, poco, pero bueno, pues sí que hay que tomar. De hecho, hay muchos alimentos que incluso alimentos vegetales también tienen grasas saturadas y ahora lo vamos a ver. Grasas saturadas, bueno, ya las hemos visto un poco. Grasas monoinsaturadas. Monoinsaturadas. ¿Qué quiere decir esto, no? Bueno, si los que estáis por ahí que habéis hecho nutrición o que habéis estudiado, si habéis estudiado algo de ciencias de la salud, lo sabéis perfectamente o si os habéis informado, pero en general pues son términos que no se entienden mucho. ¿Os acordáis de la cadenita de grasa saturada? Pues en las grasas monoinsaturadas lo que sucede es que esta cadenita, que también es tal cual una cadena de carbonos más o menos larga, pero en esta cadena hay un zigzag, hay como un momento en el que hay un doble enlace que se le llama en química, ¿no? Y entonces esa cadena ya no es perfectamente lineal, sino que esa cadena tiene como una montañita y luego sigue, hace como un zigzag, ¿no? Y eso hace que la grasa monoinsaturada ya no sea tan ideal para guardar, ¿no? Porque ya es una estructura que ya no es tan perfectamente plana y al cuerpo ya le costaría un poco más guardar. De manera que el cuerpo las utiliza para otras funciones, pero entre ellas, pues formar parte de esas membranas de nuestros tejidos y entre ellas, pues bueno, pues también formar parte del sistema nervioso, etc. El alimento por excelencia. Estoy mirando para allá porque tengo aquí todo el arsenal de ejemplos que os quiero mostrar. El alimento por excelencia de grasa monoinsaturada es el aceite de oliva. El aceite de oliva, virgen extra, si puede ser, siempre acordaros, aunque en la composición de grasas no hay mucha diferencia entre si el aceite de oliva es refinado o virgen extra. Todos tienen mucha grasa monoinsaturada, que es una grasa saludable. De hecho, se han hecho muchos estudios con valorando, ¿no?, el beneficio de consumir aceite de oliva virgen extra siempre, cada día y sin ningún límite. De manera que las personas que tienen este buen hábito, que yo creo que aquí en España tenemos la suerte de que somos casi todos, o bueno, mejorable, pero que casi todos lo cumplimos, pues esto nos ayuda a regular el peso corporal mejor, a tener una mejor salud cardiovascular, a tener una mejor salud también a nivel del sistema nervioso, menos prevalencia de enfermedades neurodegenerativas, etc. Bueno, no está mal, ¿eh? Muy importante. Con apellidos, virgen extra, totalmente. Fijaros que, por ejemplo, en la información nutricional pues que nos pone aquí, nos dice que de las grasas que tiene esta botella, que es el 100%, porque esto es grasa, obviamente, es un aceite, nos dice que las saturadas son un 14%, y las monoinsaturadas un 78%. Bueno, pues obviamente ya vemos que de grasas saturadas aquí hay pocas, y lo que predomina son las monoinsaturadas. Esto es el alimento rey de las monoinsaturadas. Vale, bueno, os voy a dar dos ejemplos más de alimentos ricos en grasas monoinsaturadas y que son muy parecidos, entre comillas, ahora os digo por qué entre comillas, al aceite de oliva. El aceite de oliva tiene un valor energético alto porque, bueno, pues todo es aceite. La cantidad de gramos que hay aquí, prácticamente todo, tiene unas 9 kilocalorías por cada gramo. De manera que, bueno, pues un litro de aceite de oliva tiene 900 y pico kilocalorías. Pero ya os decía, no os tiene que preocupar demasiado, porfa, porque estas calorías no son tan preocupantes como las que podrían venir de la grasa saturada, ¿no? Si yo me paso en el consumo de calorías con alimentos muy ricos en grasas saturadas, ahí sí que tengo un problema porque el cuerpo dice, ¡qué bien!
me llega un exceso de grasas saturadas, de esas tan fáciles de almacenar, voy a engordar fácilmente y voy a tener otros problemas. Con la grasa monoinsaturada y con la poliinsaturada, como veremos, no. ¿Qué otros dos alimentos son súper comparables en cuanto a proporción y a cantidad de grasa monoinsaturada con el aceite de oliva? Por supuesto, las olivas, ¿no? Las aceitunas, las olivas, claro, pues sí, de aquí viene, ¿no? Pero algo importante, es decir, aunque en proporción, claro, las grasas que tiene la oliva o la aceituna son prácticamente en proporción pues, como las que vamos a ver en el aceite de oliva. Pero el aceite de oliva es un concentrado del aceite que tiene la oliva, que es una fruta, es un fruto. Por tanto, la mayor parte de lo que compone la oliva es agua. ¿Qué os quiero decir con esto? Las olivas no son tan calóricas. Las olivas son, en realidad, bastante ligeras. Así que apuntaros a los aperitivos ligeros y saludables, porque toda esta bolsa de olivas o aceitunas solo tiene unas 90 y algo kilocalorías. Así que, bueno, hay cosas que son más calóricas y que a veces sí que estamos tomando, ¿no? Y las olivas a veces sí que tenemos esa idea equivocada. Bueno, obviamente la oliva es muy parecida al aceite de oliva en cuanto al tipo de grasas, porque de ahí viene el aceite, ¿no? Pero también este otro alimento, el aguacate, ¿vale? El aguacate es una fruta también, es un fruto que tiene una peculiaridad, y es que en comparación con otras frutas tiene mucha grasa. Porque pasa como con las olivas, ¿no? La oliva, por ejemplo, pues mirad, aquí nos dice que de cada 100 gramos de olivas, 12 gramos son de grasa. Con el aguacate pasa prácticamente igual, son muy parecidos, casi, bueno, lo he estado mirando justo antes de empezar el directo para no decir algo que no es, pero obviamente ya era algo que sabía, pero por si acaso lo he mirado. El aguacate tiene una composición en grasas muy similar a las olivas, ¿vale? El 12% del aguacate es grasa, cuando las otras frutas en porcentaje de grasa, un plátano, una manzana, una pera, las fresas, están en porcentajes mucho más bajos, del 1% o menos incluso, ¿no? Así que bueno, pues el aguacate, claro, tiene más grasa, por eso es un fruto más calórico, pero tampoco nos tiene que preocupar demasiado, porque son grasas monoinsaturadas en su gran parte. La proporción es prácticamente como en las aceitunas. La mayoría del tipo de grasa que tiene el aguacate, aunque tienen un poquitito de saturada y un poquito de poliinsaturada, la mayor parte son monoinsaturadas. Por tanto, el aguacate va a ser una buena fuente también de salud y de ácidos grasos, de grasas monoinsaturadas que protegen nuestra salud cardiovascular, protegen nuestro sistema nervioso y nos ayudan también a tener pues bueno, un peso corporal adecuado, incorporando, ¿no?, como grasas en la alimentación este tipo de alimentos. Bueno, bien, ¿no? El aguacate es calórico, también es más calórico que otras frutas, para que tengáis una idea, y bueno, es verdad que al final pues no, tampoco conviene consumir más calorías de las que uno necesita, pero sí, un aguacate de este tamaño, ¿no?, que es más o menos grande, para una ración, ¿no?, para un momento en el que yo como adulto pues tome un poco de aguacate pues en mi desayuno o en la merienda o en la ensalada, la ración sería de un cuarto. ¿Vale? La mitad, un cuarto. Un cuarto sería ideal para cada ración. Si el aguacate es más pequeñito, pues medio. Si somos personas que hacemos mucha actividad física, etcétera, pues más, ¿no? Todo dependerá de nuestros requerimientos. Patri dice que tienen forma parecida. Sí, bueno, sí, las formas son curiosas también, ¿no? ¿Se puede tomar el guacamole del súper? Sí, claro. Sí, el guacamole es una buena forma de tomar el aguacate. Hay gente que el aguacate en sí mismo no le gusta tanto y, bueno, utiliza el guacamole. Ahí lo único que tenemos que mirar es en la lista de ingredientes que no haya demasiados ingredientes añadidos, ¿no? Ahí, además del aguacate, la cebolla, alguna especia que alguna marca puede incluir y un poquito normalmente de ácido cítrico o de zumo de limón para que haga como conservante, son los ingredientes que debemos ver, ¿no? Si empezamos a ver una lista de ingredientes enorme,
bueno, intentad escoger otro que tenga una lista de ingredientes más sencilla, pero sí que es una buena opción el guacamole, ¿vale? Patri nos dice, el del Carrefour está genial. Bueno, hay muchas marcas y fijaros en eso, ¿vale? En la lista de ingredientes, cuanto menos mejor. Vale, nos vamos al tercer bloque. Hemos visto grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, grasas poliinsaturadas. Estas son muy divertidas. Bueno, muy divertidas. Desde mi punto de vista, todo esto me parece muy divertido y espero transmitirlo bien para que os lo parezca a vosotros también. Y son muy interesantes, son muy importantes. Las poliinsaturadas, ¿qué tienen? ¿Qué tienen de especial? Vale, volvemos un poco a la estructura de la sustancia, ¿no? Las grasas saturadas eran muy lineales, muy planas. Las monoinsaturadas son lineales, pero ya no son tan planas porque tienen ahí un zigzag. Y las poliinsaturadas tienen más zigzags, ¿no? Las monos solo tienen un zigzag y las poliinsaturadas tienen varios zigzags, de manera que la molécula, ¿no? La estructura de la grasa poliinsaturada es más voluminosa, no es tan plana. Es como lo que os decía de los libros. El cuerpo no va fácilmente a almacenar grasas poliinsaturadas en el almacén energético porque ocupan mucho. Porque, pues eso, ¿no? Si yo estoy haciendo una caja de libros para guardarlos o los estoy colocando en la estantería, los voy a intentar colocar planos, porque si empiezo a quererlos guardar abiertos, pues no voy a poder guardar apenas ninguno. Entonces, bueno, pues las poliinsaturadas tienen esa característica. Uno de los alimentos, por ejemplo, pues que es característico por su cantidad de grasas poliinsaturadas, son los aceites vegetales, que no son el aceite de oliva. El aceite de oliva es un aceite vegetal también, pero los aceites de semillas, como el girasol, son más ricos en poliinsaturadas. También las almendras, ¿no? Bueno, almendras también son alimentos ricos en grasas poliinsaturadas, pero entre estos dos alimentos hay una gran diferencia, y es que las grasas poliinsaturadas pueden ser de dos tipos. Dos tipos. Importante, las omega 6 y las omega 3. Seguro que lo habéis escuchado y si estabais el otro día en el directo de dieta antiinflamatoria, pues también explicamos un poquito, ¿no? Omega 6 y omega 3. El cuerpo las necesita a las dos y las necesita en una proporción más o menos de que por cada 5 partes de grasas omega 3 tiene que haber por lo menos, de omega 6, perdón, tiene que haber por lo menos una de omega 3. Esa parte de omega 3 es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en el cuerpo las omega 6 se encargan de los procesos proinflamatorios, además de otras cosas, pero bueno, os explico esto para que os hagáis una idea. De los procesos proinflamatorios. Si predominan mucho, porque consumimos muchos alimentos procesados, aceites de semillas que no son el de oliva, sobre todo eso, ¿no? Pues por alimentos procesados, y consumimos poco omega 3, que lo tenemos en los frutos secos, como las almendras, como las nueces, poco omega 3 porque consumimos poco pescado azul. Entonces, si tenemos mucho omega 6, pero muy poquito omega 3, lo que va a pasar es que el omega 6 va a ocupar las vías de fabricación de moléculas de sustancias inflamatorias. Como va a haber tantos, los omega 3, omega 6, los omega 3, los pobres, no van a tener hueco y no van a poder hacer su función, que es la de generar sustancias antiinflamatorias, que las necesitamos en el cuerpo en todo momento, ¿no? En nuestro cuerpo en todo momento hay un equilibrio entre procesos proinflamatorios y antiinflamatorios, de manera que el cuerpo lo mantiene todo equilibrado y bien para que nos sintamos saludables, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante. Las omega 3 no pueden faltar, porque si no las omega 6, como están tan presentes en tantos alimentos en nuestra dieta, pues que ocupan el lugar, y a los omega 3, a los pobres, no les queda hueco. ¿Vale? Entonces, bueno, acordaros siempre de tomar a diario, ¿no? El puñado de frutos secos, 1 o 2 o 3 cucharaditas de semillas como el sésamo, que el sésamo, por ejemplo, pues es una semilla
que dentro de las grasas que tiene le predominan las poliinsaturadas y dentro de las poliinsaturadas tiene una cantidad razonable de omega 3. Así que bueno, pues por eso es una semilla muy interesante a este nivel, ¿vale? Bueno, entonces, si tenemos más o menos todo esto claro, lo que debemos, simplemente, lo que debemos, a nivel práctico, lo que debemos entender es que las grasas son todas necesarias, pero que hay algunas de las que necesitamos muy pequeña cantidad, como las grasas saturadas, ¿no? Porque si no, van a hacer que nuestra maquinaria esté más, bueno, pues esté más rígida, funcione peor, se oxide con mayor facilidad, se estropee con mayor facilidad. ¿De acuerdo? El riesgo cardiovascular es el riesgo a nivel de salud más vinculado a lo que es el consumo de un exceso de grasa saturada, pero bueno, hay otros componentes más, porque la grasa saturada nos va a hacer engordar más fácilmente, etcétera, ¿no? Y va a provocar un aumento del riesgo de otros problemas de salud. La grasa monoinsaturada, fácil, aceite de oliva virgen extra cada día como grasa principal para añadir, para aliñar, para cocinar, para todo. Los aceites de semillas, como el de girasol, quizá, bueno, pues a veces tenemos en casa algo, pues porque a lo mejor un día puntual estoy haciendo una preparación o una receta que pues que le va un poquito mejor el aceite de girasol, pero en realidad siempre que podamos utilizar el de oliva, pues mucho mejor, ¿no? Y luego los omega 3, pues acordaros, los poliinsaturados, que todos son importantes, pero como los de omega 6 están muy presentes en la alimentación, no porque utilicemos el aceite de girasol, sino porque están muy presentes en otros alimentos, pues tenemos que procurar darle esa importancia al pescado azul, a las semillas, como el sésamo, a los frutos secos, como las almendras y las nueces, súper importante. Hola, por ahí, saludos. Bueno, y para acabar, pues nada, os voy a leer algún ejemplo, ¿no? Bueno, yo solo uso, vale, el AOV. AOV es la abreviación que se le da al aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Cuando lo veáis en redes sociales y muchas veces pues se habla del AOV, es el aceite de oliva virgen extra. Bien, perfecto. ¿Qué otro beneficio? Porque claro, antes os decía, el aceite de oliva virgen extra en composición de grasas es lo mismo prácticamente que el aceite de oliva refinado. Pero el aceite de oliva virgen extra lo que tiene es todo el componente de antioxidantes, de vitamina E y otros antioxidantes que están de forma natural en la aceituna. En el proceso de refinado esos antioxidantes se pierden e incluso a veces se le añade vitamina E porque se pierde. Y además de la vitamina E hay otros antioxidantes, porque si os fijáis, un aceite de oliva refinado versus a uno virgen extra tiene un color mucho más diluido, más flojo, ¿no? El aceite de oliva virgen extra es de un color más intenso porque tiene todos esos antioxidantes naturales que son los colorantes naturales de las plantas. Las plantas utilizan los colorantes para protegerse de la radiación solar. Y esos colores que tienen todos los frutos, los vegetales, que son para su propia protección, son antioxidantes y a nosotros nos vienen fantástico. Fantástico directamente a nosotros y fantástico también para nuestra microbiota intestinal, que cuando le llegan antioxidantes también se pone muy contenta. Así que bueno, como os decía, pues fijaros por ejemplo, ¿no? en productos como pueden ser estos nachos, en los que el ingrediente principal es el maíz y luego el aceite de girasol. ¿Vale? Y luego, pues bueno, sal marina. En este producto, por ejemplo, nos dice que las grasas totales son 23,4, es decir, de cada 100 gramos del producto, más de 23 gramos son grasa. Y de ellas, 2,9, casi 3, son saturadas. No es mucho, pero bueno, no es mucho porque esto lo que tiene básicamente pues es maíz y aceite de girasol. Entonces ahí grasa saturada no vamos a encontrar demasiada, pero aquí sí que habrá mucha grasa poliinsaturada que es de tipo omega 6, que es la que os decía que sin querer predomina en la alimentación porque está por todas partes. Gracias por decirme que lo explico bien. Gracias.
Gracias, porque es que si no, vaya rollo que os estoy largando, ¿no? Bueno, espero que sí, que se entienda. Y luego, por ejemplo, también os quería comentar casos de productos como esto, como este caso. Os explico los ejemplos que tengo en casa, no sin ánimo de... Es igual, sin ánimo de favorecer a ninguna marca. Hay muchísimas marcas en el mercado, cada vez hay más empresas que trabajan mejor, así que bueno, yo es lo que tengo y os lo comento. Importante, por ejemplo, en patatas, en snacks, muchas veces vemos, ¿no?, que pone patatas, pues por ejemplo en este caso patatas fritas con aceite de oliva. Fijaros muy bien cuando veáis ese mensaje, porque no hay una normativa que regule exactamente ese mensaje, si quiere decir que solo están hechas con aceite de oliva o si quiere decir que tienen un poco de aceite de oliva, ¿vale? De manera que siempre, por eso es muy importante leer la lista de ingredientes, que es muy sencillo. Lista de ingredientes, me voy aquí. Y pone, bueno, patatas, un 65 y pico por ciento, y aceite de oliva, un 33%, y sal. ¿Qué quiere decir? Que este producto solo está hecho con aceite de oliva, con lo cual el mensaje, bueno, pues es bastante coherente y además es muy veraz, ¿no? Porque está hecho con aceite de oliva. Ya está. Eso es importante. Nos podemos encontrar productos similares con ese mensaje de con aceite de oliva y luego ver que está hecho con una mayor parte de aceite de girasol, que son aceites más baratos, lógicamente, y luego con una pequeña parte de aceite de oliva. Así que fijaros bien en las listas de ingredientes porque, bueno, no siempre todos los mensajes